Bueno, cambiando de tema, que obviamente tenemos que hablar de este porque fue exclusivo de Ciudad Capital, pero Teodoro García Cimental, alias El Teo, hablando de épocas complicadas, Jorge, en el Sí. municipio de Tijuana, probablemente de estas últimas, de esta guerra que se vivió en esta época de los 2000 al 2010 aproximadamente, es probablemente uno de los perfiles más emblemáticos y más importantes para poder narrar esa historia, ¿no? Teodoro García Cimental, un perfil criminal que fue reclutado por el propio Ramón Arellano Félix Ujú. en los años 90, que formó parte de su equipo y que poco a poco fue ascendiendo en los espacios de poder bajo la protección del cártel de los Arellano Félix. Ocupó diversos cargos, diversos espacios, hasta que llegó prácticamente a la parte más alta, y en esta parte más alta fue también cuando se vivía esta guerra entre el cártel de los Arellano Félix contra el cártel de Sinaloa por el control del trasiego de droga y por la plaza que era en el municipio de Tijuana principalmente. Teodoro García Cimental, quien fue detenido en 2010, Ujú. apenas esta semana encontró sentencia de 20 años de prisión por delincuencia organizada, Jorge. La manera que tenían cooptada no solamente a las corporaciones policíacas y a las agencias de investigación federales y estatales, Teodoro García Cimental, el Muletas y el cártel Arellano Félix a principios del milenio, a principios de los 2000. La importancia que tenían y la manera que tenía cooptada a toda una ciudad, con el miedo que sentía la ciudad de Tijuana cuando había pronunciamientos que se hacían llegar a medios de comunicación, donde el propio Teodoro García Cimental amenazaba con matar a policías cada hora si no tenía una respuesta sobre una investigación o una respuesta sobre la localización o la violencia que se hacía hacia su persona y principalmente a su pareja sentimental. Todo lo que todavía la ciudad de Tijuana recuerda con este tiroteo y este enfrentamiento en la zona de en la cual le llaman la cúpula, en el Guaycura, todo lo que representa Teodoro García Cimental, quien se encuentra detenido en el penal de Nayarit y que ahora sabemos que le dan 20 años de prisión después de 15 años, pues nos habla de que tenemos una justicia nada pronta y expedita. Ni ¿no? siquiera para ellos, ¿no? Ni siquiera para ellos, que si bien es cierto, se trata de, podemos decir, una detención del viejo sistema, pero tenía muchos elementos Teodoro García Cimental porque era muy público, a diferencia de lo que hoy vivimos, que si bien es cierto, son muy públicas la manera en que el crimen organizado actúa por los mensajes y narcomensajes que deja, pero acá era más público que otra cosa. Incluso te enterabas, era parte del cotidiano de la población tijuanense, el saber que Teodoro García Cimental había roto con Luis Fernando, el ingeniero de el líder de los Arellano Félix. Entonces, era parte de la dinámica de una ciudad que vivía el narco día con día y que lo palpaba día con día, porque la violencia que estaban viviendo lo entendía una ciudad como propia también. Y el manejo de redes sociales no era como el que se encuentra en estos momentos y no se utilizaba la desinformación. La gente se enteraba porque quería estar enterada y porque realmente era muy pública su forma de actuar y su forma de conducirse. Cuando se da esta ruptura en la balacera de Guaycura, donde hubo alrededor de 15 muertos, si mal no recuerdo, fue un parteaguas también, y fue la debacle precisamente de Teodoro García Cimental, porque poco tiempo después fue capturado en Baja California Sur, que dicho sea de paso, uno de los principales enemigos de él era Julián Leizaola, ¿no? Hoy director de la Policía Municipal de Mexicali, pero todo lo que se puede hablar, Jorge, sobre el Teo, sobre todo lo anecdótico, todo lo serio, como que también efectivamente está relacionado con asesinatos de policías, y sin duda quizá lo más importante, que fue también algo sumamente sombrío para Baja California y para México, fue la relación del caso del pozolero, ¿no? Sí, eso claro. también, él fue uno de los artífices de este tipo de esquema en el cual se disolvía a los cuerpos de las personas en ácido, y que, bueno, se utilizaba un término muy despectivo como es el pozolero, porque así se le conocía a este sujeto, Santiago Mesa, si mal no recuerdo, se llama, que también está en prisión por disolver más de 200 cadáveres, ¿no? Según lo que comentaban.
Y cuando se habla de que la violencia en ese entonces no era como la de ahora, caray, estamos hablando de que solamente el pozolero disolvió en este periodo a más de 200 personas. Y que, ¿te acuerdas? La Fiscalía General de la República no sabía cómo enjuiciarlo porque cómo tipificaban ese delito. Claro. Entonces era tan complicado y eso también motivó al tema de tipificar el delito de desaparición forzada entre particulares, justamente por la violencia vivida en Tijuana en esos momentos y también por el resto del país. Pero la manera en la que incluso también en la ciudad de Tijuana... Lo querían procesar por inhumación de cadáveres, exhumación de cadáveres, es un delito que realmente es minúsculo. Sí, es minúsculo y por eso lo que le rascaban y buscaba la Fiscalía General de la República porque también no tendría por qué estar ni siquiera en prisión preventiva, ¿no? Pero en los elementos de la violencia que se tenían, Villa, en ese 2008 o en esa década de los 2000 donde Felipe Calderón era férreo con su guerra contra el narcotráfico, pero cuando uno vivía la ciudad de Tijuana de ese entonces, pues te das cuenta que esa guerra no era como tal, que realmente era una guerra que estaba viviendo Julián Leizaola de manera directa y que lo sobrepasaban el Teo y el Muletas por muchos operativos, muchas detenciones y muchos enfrentamientos que hacía el propio Julián Leizaola. Pero la presencia, la forma, la criminalidad que se daba en ese entonces en las calles, no solamente con el narcomenudeo, sino los mensajes de asesinatos y la manera en la que se comportaban estos grupos, realmente te daban a entender que ellos siempre ganaban. Y además de eso, si vamos a que también fueron las primeras ocasiones, al menos que a mí me tocó incluso reportearlo, en los que tú sabías que pertenecían al grupo del cártel Arellano Félix y que después también se metieron al cártel de Sinaloa y a la familia michoacana. O sea, ahí tú notabas la presencia de otros grupos criminales que empezaban a mermar en Tijuana y que fue el inicio de todo lo que hoy estamos viviendo, justamente. O sea, no se acabó la violencia con la detención, si bien se apaciguó un poco por la manera en cómo se presentaban los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, los cobros de piso, pero ese fue el inicio de esta gran violencia que se ha vivido en estos últimos 25 años, justamente con el tema del Teo, del Muletas y del Pozolero. Todo esto es reflejo de la violencia y cómo hay familias que siguen buscando a sus hijas e hijos a partir de la desaparición que hicieron estas personas. Llegó primero la justicia para el Teo que la justicia para las familias. Sí. O sea, y hablo de la justicia porque al final de cuentas están dando 20 años de prisión. Habrá que ver también si, obviamente esto en teoría significaría que salen en 2030 de prisión. Sí. Seguramente habría, no sé, considero, más procesos abiertos, judiciales. Bueno. Queremos pensar, por el amor de Dios, más procesos abiertos a nivel federal y también tendría que haberlos a nivel local porque se le involucraba en asesinatos de policías, se le involucró en feminicidios, se le involucró en una serie de crímenes, tanto de extorsiones, secuestros, o sea, todos estos hechos delictivos que se le vincularon al Teo como líder y también directamente perpetrando actos de esta naturaleza. Y que bueno, hoy es el día o esta semana se vuelve uno de los perfiles que incluso fue más presumido en su captura durante el periodo de Felipe Calderón porque fue realmente muy estratégico pero sobre todo fue muy mediático a nivel nacional, incluso la captura del Teo. Hoy en día vemos que después de todo esto todavía tenemos estas mecenas. Y qué bueno que lo comentas, Jorge. Esto fue la última etapa y a partir de ahí siguió un nuevo esquema delictivo en Baja California, ¿no? Ahí se deformó. 4 años después fue detenido el ingeniero. Con esto ya se dio fin a toda esa época. Y bueno, obviamente ya vemos el grupo de los Aquiles, vemos a la Rana, vemos a muchos años después el Flaquito, al Apache, vimos al Atlante en su momento también. Y todos ellos eran operadores de todos muchos salieron de ahí. Porque hay que recordar que Teodoro García Cimental salió del cártel de los Arellano Félix tras la balacera de Guaycura y se alió con el cártel de Sinaloa. Y eso fue prácticamente el fin del poderío que tenía el cártel de los Arellano Félix en Tijuana, ¿no? Sí, y si vemos las imágenes también era impresionante ver la manera despreocupada del Teo, la manera despreocupada del Muletas cuando en aquella ocasión lo entrevistaban, muy dada a conocer esa entrevista en un avión, cuando lo trasladaban precisamente creo la Ciudad de México en temas de ponerle el banquillo a los acusados ante la FGR, entonces Procuraduría. Y los veías
pues calmados, con mucho temple. Incluso así era su vida en Tijuana también. Salvo cuando ya el Teo se escapó hacia La Paz, Baja California Sur. Pero más que escapar, eran sus idas y vueltas de refugio. De siempre. De descanso. Sí, de siempre, de vacacionar. O sea, tampoco se trataba que le tenían miedo a la justicia, ¿eh? Por la manera y tal. Y hoy vemos que con una sentencia de 20 años, te das cuenta por qué no le tenían miedo a la justicia. Y además con todas las comodidades que deben de tener en las cárceles mexicanas. Porque ellos no los han extraditado. Pese a la guerra contra el narco y pese a lo público que eran. Es que era impresionante cómo eran tan públicos. Hoy hablamos, sí, del ruso, hablamos de los chapitos, hablamos de la rana, del flaquito. Pero lo que hacían ellos era demasiado público. O sea, mensajes que se daban... Recordarás ese mensaje que dio en una frecuencia policíaca el propio Teo amenazando a los agentes de seguridad. O sea, estas amenazas ya constituyen un delito. Sí. Pero era una manera en la que tú veías el poderío que ellos tenían en una ciudad tan Tijuana y la importancia que tenía Tijuana a nivel nacional por lo que estaba pasando con estos actores del narco. Y ahora vemos pues hacia dónde va a determinar, porque también recordarás que el Muletas pues terminó quedando en libertad. Así es. No, y hace poco. Y toda esa generación también, digo, la perra que fue asesinado posteriormente, pero podemos empezar a revisar. Y si hiciéramos una evaluación de todas las sentencias reales contra todos los procesos que se encuentran pendientes o todos los que han quedado absueltos, probablemente los dividendos de la guerra contra el narco en materia de justicia son lamentables también, ¿eh? Sí, es algo que también tenemos que analizar. Es lo que te iba a decir, porque sí, mucha guerra contra el narco, mucho discurso, y hoy hablamos de eso, pero judicialmente, y dependía la PGR, dependía del Ejecutivo. O sea, hoy es un órgano autónomo y se puede lavar las manos Claudio Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Pero en ese entonces sí dependía del Ejecutivo. Habrá que ver otros perfiles, como por ejemplo el G1, que en Mexicali también tuvo ahí no el mismo nivel, pero también fue muy mediático. También. Recordarás que se contaban las historias de cómo llegaba y arrojaba un puño de billetes a los policías, que cómo fue artífice de un asesinato, de feminicidios también. Estaba en los conciertos. Exacto, estaba en los conciertos, exactamente. Y sin ningún problema. Lo mismo el Teo. Sí, lo mismo. O sea, lo mismo el Teo. Por eso eran este tipo de posturas tan mediáticas que se volvían incluso hasta romantizadas por la comunidad. O sea, y no solo como un integrante de un grupo delictivo, sino como que parte de la identidad del municipio. El Teo se volvió en algún momento para un sector de la población, obviamente no para todos, la gran mayoría de tijuanenses. Era una especie de, como la sociedad tijuanense de ese entonces. Digo porque, muy curioso, porque justo cuando yo empecé a reportear, que era 2007, 2008, que realmente no era nada que ver, no reporté exactamente nada que ver como lo hago ahorita, fueron mis inicios. Y era corresponsal del Excelsior y me tocó pues escribir y era, por ejemplo, yo veía que cada semana la gente compraba el Z para enterarse como estas historias del libro vaquero, ¿no? Para enterarse esta semana qué hizo el Teo o esta semana qué hizo el Muletas o cuál es qué es lo que está haciendo la Isaola contra ellos. Entonces una historia ahí de policías y ladrones que formaba parte de la identidad, no quiero decir la identidad, pero sí de la cultura que tenía el tijuanense. Incluso el baja californiano. Y lo mismo pasaba a nivel nacional. O sea, para mí era todos los días pedirme cuántos asesinatos había hecho el Teo. Cuántos asesinatos tenían la relación. Cómo se bronqueaban un grupo criminal con el otro. Y eran notas nacionales, eran portadas. Yo creo que por eso me dedico al periodismo, por lo interesante que resultaba ver tu nota en portada, pues prácticamente 3 días a la semana. Y esto era tan impresionante porque veías el reflejo de lo que también a nivel nacional, cómo es que veían a la ciudad de Tijuana a partir de cómo se comportaba el Teo, el Muletas y todos estos grupos del crimen organizado y el conflicto que se vivía entre el CAF y el cártel de Sinaloa, que no era de ese entonces, o sea, es viejísimo ese tipo de enfrentamientos, desde incluso el mismo Chapo con los Arellano, pero que esto vino a recrudecer también la violencia y el enfrentamiento entre ambos lados. Y eso fue, yo creo que después de 30 años, o fue cuando se acabó la hegemonía del cártel de los Arellano Félix en ese momento. Sí. Pero si vamos a hacer el recorrido, ¿desde cuándo hay registro del poderío de los Arellanos? Sí. Desde los 80. Los 80. Estamos hablando que son 80, 90 y los 2000. O sea, hasta el 2014 fue capturado el ingeniero, pero ya el cártel de los Arellano Félix no era lo que fue en su momento. Siempre tuvieron exceso el cártel arellano, pero en esta parte de esta década
eran todavía más exagerados los excesos. Porque ya tenían 2 décadas dominando la ciudad. Aparte ya era un poco más fácil también la comunicación, ya se volvió parte también, hay que también agradecerle eso a Felipe Calderón, porque él llevó el tema de la seguridad de la agenda pública de esta manera, a través de los perfiles, a través de la identificación, a través de las personas en específico que están perpetrando los crímenes, porque anterior a esto, si bien se conocía, porque también no hay que olvidarlo, a mí me enerva mucho, me enerva, hace la palabra, ¿sí? Cuando hablan de que en estos momentos la seguridad está peor que nunca. A ver, tenemos 30 años con un desastre, tenemos 20 años con un desastre, lo único es que hemos seguido con estos episodios, o sea, esto es la continuación de lo que pasó hace 5 años y hace 10 años y efectivamente no se ha podido contener, y el motivo por el cual, y esto también entiéndanlo, si no lo entienden, la verdad es que me parece muy vergonzoso, porque quiere decir que no tampoco han identificado bien los trabajos de seguridad. Los momentos en los que en Baja California ha habido paz ha sido, si bien es cierto obviamente por las capturas, pero ha sido porque los grupos delictivos han cedido por una u otra cosa. Sí, acordaron. Ya sea o por acuerdos o por reestructuras debido a las detenciones, que también hay que señalarlo. En esa época hubo algunas detenciones muy importantes. O porque ellos mismos se han ido acabando, ¿no? Claro, o se han ido acabando porque hubo una hegemonía de un cartel. O sea, ¿por qué? Porque entre el grupo delictivos y a lo mejor autoridades realizaron, no digo que en contubernio, pero sí que capturaron a 3, 4 piezas claves del otro grupo delictivo. Este grupo se diezmó y solamente hay un grupo hegemónico. O sea, eso ha sido realmente la situación. Y no quiero demeritar el trabajo de las corporaciones de seguridad, que vaya que se han rifado muchos de ellos, pero han sido, los grupos delictivos han mantenido la voz cantante en este tipo de incidentes. Pues ya veremos cómo lo interpreta también la justicia mexicana. Porque como dices, imagínate, saldría en 2030 y ya sin ningún problema judicial, ¿no? Ya puede ir a tramitar sus placas, ¿no? Y hasta su visa. Hasta su visa. Que nada más falta que él sí le dé visa al tema, ¿no? Oye, habrá que ver también si tiene extradición y si tiene procesos pendientes aquí y a nivel federal, porque aquí también se le involucra o se le relaciona con asesinatos, muchos asesinatos, feminicidios incluso también. Entonces, habría que ver si hay algo. De hecho, es tema para preguntar a la fiscal, por cierto. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.